Bueno amigos, pues aquí estamos nuevamente en otro video del canal de Nacos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo de Broso, de lo que Broso dice acerca de Andrés Manuel López Obrador. Ya varias veces he dicho en este canal que precisamente la 4T no va por el camino de la democracia. Podemos ver que la gente que en anteriores administraciones cometió errores garrafales, errores que le han costado mucho dinero a la nación y que ha cometido actos de corrupción, pues ahí siguen en sus puestos. De hecho, fueron perdonados por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre. Esto ya quiere decir que la 4T precisamente no va sobre el combate a la corrupción, pero en este video no tratamos de rescatar nada de Andrés Manuel López Obrador, pero también no estamos con la derecha, una derecha que no tiene ni pies ni cabeza, una derecha que se arroja sobre el nuevo presidente, se arroja a lanzar pues veneno, no se le puede llamar de otra forma. Ahora le tocó el turno al periodista Víctor Trujillo, que formalmente es conocido como Broso, el payaso tenebroso. Este señor de a tiro se arrojó sobre las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, y esto más bien viene pues siendo porque un periodista peruano, según estoy informado, pues tomó el micrófono y se dedicó a alabar a López Obrador. Se ve que el señor no conoce estructuralmente México. Si es que lo conoce, pues yo creo que se está haciendo pues algo tontito. Sabemos que en México la corrupción no se ha terminado, la corrupción sigue. Yo creo que está más fuerte ahora que anteriores administraciones, porque ahora a los corruptos se les ha dado el perdón y hasta amor se pidió por parte del nuevo presidente. Entonces, el que este periodista peruano haya pasado al frente a alabar a López Obrador, pues encendió a los de la derecha. Y vamos a ver lo que dice Broso acerca del pueblo de México. De a tiro nos tilda de perrada, vamos a verlo. Le puedo dar la lista de producción de ese programa, pero me parece de mal gusto. Y se ponen de acuerdo para que uno de los reporteros que ya están ubicados, entre comillas, en el elenco fijo, le dé la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a Andrés Manuel. Que como quieren llegarle a la perrada, al pueblo, a la masa, y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce, entonces le puedes vender una mierda. Uy. Está este señor, no sé cómo le dicen, que es parte de la... Señor Molécula. El señor Molécula, que le dicen, que es uno de los locos Adams. O sea, del elenco fijo de gente que tiene papel de reportero y que ya todo el mundo los conoce. Es el señor este de los locos Adams, que le dicen Molécula, la señora Güera, que es la del corredor keniano, que ya también todo el mundo la ubica, y el ranchero caliente, ¿no? El ranchero caliente, que ya también... Ese no lo ubicamos porque pues tenemos otros gustos, ¿no? Pero sí sabemos quién es. Ocupan los primeros lugares. Las primeras filas. No, exacto, sí. Las primeras Nunca filas de la ocuparán los mañanera. primeros lugares. Las primeras filas Nunca, de la conferencia jamás. mañanera. Sí, en la primera fila, sí. Y este señor Molécula, el del bigotito, Y el moño. que parece como recortado a propósito, toma la palabra, porque le dan la palabra, y él, como si fuera por sus huevos, desde luego que no. Desde luego que no. O sea, ya está preproducido. Como si fuera por sus huevos, dice: señor presidente, me permito darle el micrófono aquí al caballero que está aquí. ¿Verdad? Él es peruano. Quiere hablar. La gente de la fuente dice: ¿qué pedo, güey? ¿Que ahora este cabrón trae a sus invitaditos? ¿O ya se puso de acuerdo con Jesús? Porque
Bueno, pues ya vimos parte del fragmento de lo que dice Broso en su programa y realmente yo creo que si la derecha le quiere llegar al pueblo mexicano, lo primero que tiene que hacer es no ofender al pueblo mexicano porque nos tilda de raza corriente. Yo fui uno de los que voté por Andrés Manuel López Obrador y no voté precisamente creyendo que fuera un gran candidato, sino voté por él por ser el menos peor, porque no había muchas opciones. Cuando te ponen tipos como Mitt o como Anaya y pones a López Obrador, lógicamente vas a votar por el menos peor, esa es la única realidad. La mayoría de la gente que es de verdadera izquierda, no de la nueva izquierda, esos que se cambiaron a Morena buscando intereses, la verdadera gente de izquierda, la que lee, la que no es de la perrada, la que no es de la raza corriente, como le dice Broso, pues yo creo que no está muy de acuerdo en lo que dice Andrés Manuel López Obrador de perdonar a los corruptos y darle amor y paz. Yo creo que esas personas no están ni por un ápice de acuerdo con él, pero si la derecha quiere volver a capturar a esos votantes, lo que debe hacer es evitar ofender al pueblo mexicano, porque aquí Broso se lanza totalmente sobre el pueblo mexicano, se lanza diciendo que somos una raza corriente y que no tenemos conocimientos de lo que sucede. Todo mundo desde hace mucho tiempo se ha dado cuenta que las mañaneras no son más que un show mediático, todo el mundo lo sabe, que nos hagamos tontos es otra cosa, no hay a dónde más hacerse, así como ocurrieron 80 años del PRI y del PAN, ahora tenemos 6 años, porque son 6 años que tienen que pasar con Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena, toda la gente de Morena y todos esos colados que se metieron a Morena, pues tenemos que aguantar nuevamente. Ahora ya no serán 80 años, sino vamos a agregarle 6 si estamos dentro de lo temporal del PRI, estaríamos en 86 años más de lo mismo y seguirá lo mismo en este país, porque este país fue fundado sobre la corrupción y es la única realidad, no hay otra. Entonces, cuando Broso se lanza sobre los mexicanos diciendo que somos perrada y que no sabemos, que desconocemos, pues yo no quiero saber en qué parte del mundo un hombre tiene que vestirse de payaso para dar su opinión política. ¿En qué parte del mundo ocurre eso? Tan mal estamos que hay que vestirse de payaso para dar una opinión política y lo peor, hablar mal de tu propio pueblo, el que te da de comer, porque yo no me quiero imaginar que Broso vaya a triunfar en Estados Unidos o que la vaya a hacer grande en Alemania, siendo un payaso político, porque eso es lo que es, eso es lo que está demostrando. Él no expresa su sentir político desde su persona, que su persona es Víctor Trujillo, sino que tiene que hacer un performance de un personaje que no existe en ninguna parte del mundo que haya un payaso hablando sobre los intereses nacionales de cierto país. Solamente en México se ve eso. Entonces, cuando Broso dice que la perrada, pues a mí me viene a la mente esta imagen. Esta es la imagen que ve Broso del pueblo mexicano. Ah, pero cuando él se refiere tal vez a su audiencia, yo me quiero imaginar que Broso pues ve a griegos y filósofos, los ve todo pues con una aristocracia al estilo romano. Así yo me imagino a la audiencia de Broso. No, no es una audiencia de la perrada, de la raza corriente, de los que no saben, no. Puro aristocrático ve ese programa de Broso, pura gente intelectual, puro aquellos que han ganado premios Nobel, aquellos que están sacando 10 y que ya el maestro no haya donde colocarle más calificación. Pues imagino que esos son la audiencia de Broso. Solamente hay que recordar que fueron 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador y no precisamente se votó, pues no precisamente se votó porque fuera a hacer un cambio en el país, sino porque era lo menos peor que había, las opciones menos peorcitas que nos daba el INE.
El INE es el Instituto Nacional Electoral, ese instituto que muchas veces pues, ha sido señalado por actos de corrupción, y es algo normal en México hablar de corrupción, es como el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando sale un payaso hablando de la perrada, pues resulta que esa perrada ha elegido durante 86 años, ha tenido malos gobiernos, precisamente no han sido grandes aristócratas los que han gobernado este país, como imagina Broso, ni los 5 meses atrás o 6 meses atrás, precisamente no éramos una potencia mundial, si es que eso se refiere él. Entonces, cuando este señor sale denostando al pueblo de México, hablando que somos una raza corriente, pues lógicamente molesta porque no sabe medir sus palabras. Si él quisiera expresar una verdadera opinión política, lo podría hacer como Víctor Trujillo y no escondiéndose en un performance como Broso, porque en ninguna parte del mundo sale un payaso hablando de intereses nacionales y más aún ofendiendo a su pueblo. Yo creo que ahí es donde la derecha falla, quieren las cosas a fuerza como siempre ha sido, y hay que recordar una cosa, que en estos momentos, en este momento tal vez Broso haya convencido a alguien y alguien más esté viendo este video y ya inmediatamente se le quita el convencimiento de lo que dijo Broso, porque existe un aparatito que se llama celular o teléfono móvil o inteligente o smartphone, como le quieran llamar, que ya te dice la verdad, que alguien te puede estar mintiendo y no pasa ni 2 o 3 segundos y ya te desmienten. Entonces, cuando la derecha apuesta a lanzar veneno, pues no es por ahí la cosa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muchas fracturas. A 5 meses de lo que lleva este gobierno, ya se le ven muchas fracturas, porque es un gobierno hecho al vapor, está hecho al vapor. Entonces la derecha no tiene que hacer más, que lo único que hacer por hacer es ganarse al pueblo de México, ya dejar todo ese veneno que lanzan todos los días, de estar con lo de Venezuela, de estar con lo mismo, de estar con lo del huachicoleo y todo. El gobierno de López Obrador está hecho al vapor, es un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza, se está viendo en las alcaldías, en las gobernaturas, que pues realmente no hay ningún cambio, se está viendo que los mismos personajes oscuros y corruptos de este país ahí siguen. Entonces, a lo único que le tiene que apostar la derecha es a aguantar 6 años y no a querer quitar, como a ellos nunca les ha gustado, ellos siempre han gobernado. Entonces, en este momento lo único que tienen que hacer es aguantar y dejar de estar ofendiendo al pueblo de México, porque si bien es un pueblo que desconoce o que desconocemos, se debe mayormente a que la derecha se encargó de que este país no tuviera educación ni tuviera acceso a información de calidad. Es por esa razón que tenemos malas elecciones, elegimos mal, creemos todo lo que nos dicen ciertos personajes. De hecho, a lo que le está apostando Broso es a que le crean, a que somos una raza corriente. Realmente no sucede así. No tenemos para dónde hacernos. Sabemos que somos un pueblo humillado totalmente, un pueblo que no sale avante. Es la única realidad, no hay otra realidad. Este país va a seguir siendo corrupto porque se formó sobre las bases de la corrupción. Un país conquistado por España, donde sometieron a sus civilizaciones ancestrales, fueron sometidas por los españoles y se les implantó un tipo de corrupción para que esta corrupción siguiera. Si bien ustedes pueden observar que hay muchos negocios que pertenecen a españoles en México, esto se debe a que no hemos aún sido independientes de la conquista, todavía no nos hemos quitado ese estigma que tenemos de la conquista y ahora queremos formar un país. Yo no veo a ningún americano diciendo o algún gringo diciendo que la madre patria de ellos es Inglaterra. Sin embargo, en México sí ocurre así. Hay muchos que dicen madre patria a España y en Estados Unidos no ocurre así. Entonces hay una diferencia cultural tremenda, pero de eso, de decir que no somos un pueblo educado a un pueblo de raza corriente, hay un tramo muy grande y yo creo que ahí es donde la derecha debe ser mesurada,
para volver a ganar el aprecio del pueblo. Y créanme que me da lástima ver lo que está ocurriendo con el gobierno de López Obrador, porque muchos de sus colaboradores pues realmente no están haciendo nada, se andan paseando ahí como unas grandes divas, corren por los pasillos de las empresas estatales, ellos pasan en camionetas que valen 2 o 3 millones de pesos, con una comitiva pues realmente que no se veía ni en el PRI. Entonces es ahí donde da tristeza saber que no va a haber un cambio en este país. No puede existir un cambio si sigues comportándote como los antecesores. Eso es algo que no tiene pues sentido, no tiene razón, no tiene una base. Para hacer un cambio tiene que ser un cambio radical, como ocurrió cuando los suecos expulsaron al Vaticano de su país. Eso se le llama cambio radical. No, cambio radical es decir las palabras y que no ocurra nada. El cambio radical es algo que se hace tangible, que las personas ven que es cierto. No puedes pasar todos los días hablando y no hacer nada. Esa es la única realidad. Seguiremos en la misma los mexicanos, pero la derecha no sabe aprovechar estos tramos o estos vacíos que tiene el nuevo gobierno de López Obrador, no sabe aprovecharlos, al contrario se lanza contra los votantes. Yo creo que ahí están mal en su estrategia, pero pues bueno, son los que tienen los medios de su lado, pero ni ahí ni así logran aprovecharlos, ni así logran levantar la audiencia. Pues bueno, allá ellos que dicen ser los más inteligentes de este país, pues no se nota,